En el circo mañanero del día de hoy, celebrado en el Palacio Nacional, donde habita el que practica una pobreza franciscana de manera hipócrita, que vive como rey y se burla de todos sus juramentos y sus promesas como presidente de la República, que evidentemente fue un fracaso, un narcopresidente que creó un narcoestado, un gobierno fallido, un estado sin ley, en donde solamente sus chicharrones truenan para imponer su cuarta transformación a huevito, a base de puras proteínas. Y en este circo del día de hoy decía, el narcopresidente aparece muy bravocón, muy bravo, muy valientito contra los Estados Unidos, en razón de que el día de ayer, 22 de agosto del 2024, el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, de origen mexicano, hizo declaraciones, desde luego como representante de los Estados Unidos, que es el país que representa, que no estaban de acuerdo con la reforma al Poder Judicial para que los ministros, jueces y magistrados fueran nombrados por voto popular, porque ello se prestaba a que interviniera el narco, porque ya hay dos investigaciones de la DEA que están relacionando al narcopresidente con el cartel de Sinaloa, a más de millones de dólares que recibió para llegar a la presidencia de la República y para entronizar a su corcholata, que tampoco tiene ningún valor, no representa principios éticos o morales, es una hechura del narcopresidente, son una cochinada. Pero el caso es que el narcopresidente, no contento con esa información, a pesar de que antes presumía que era muy amigo de Ken Salazar, que era un buen hombre, que era una persona muy inteligente, etcétera, pues ahora cambió el trato hacia Ken Salazar, porque con su carácter narcisista que tiene este señor, una alteración mental, y cree que es el que tiene la verdad absoluta, y quien se le oponga pues ya es su enemigo, porque no tiene un carácter de gente imparcial, de gente neutral, que realmente lo que debe hacer es representar a una institución como es el gobierno de México, y no estar enalteciendo su ego narcisista. Pues en su circo del día de hoy decía, el narcopresidente pues empezó a tomarla contra el gobierno de los Estados Unidos, que manda dinero a asociaciones, organizaciones para que lo ataquen, y que se meten en cuestiones internas, violando la soberanía de la nación, y que es además una política injerencista, de manera hipócrita, desde luego, porque siempre ha ponderado a Biden y ha ensalzado hasta los cielos a Ken Salazar, como se acredita ahora con este video, que ya no los pasa este bravucón de pacotilla así. De Estados Unidos mandaban dinero, ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones, organizaciones dedicadas a atacar, a socavar
a nuestro gobierno. Esta asociación como la de Claudio X González y otras más. Como decía hace un momento, no pasa de ser un tipo voluble, cambia muy a menudo su forma de pensar. Es un tipo que primero se le arrastra a Biden y a Ken Salazar, y ahora que se están oponiendo a su reforma a la Suprema Corte de Justicia para que los nombramientos de ministros, jueces y secretarios sean por voto popular, para poder tener tribunales a modo y además imponer un sistema comunista, autoritario, pues al quitar un órgano de la Unión, y pues se quita su independencia, se quita su autonomía y se va derechito a un gobierno autoritario, autocrático, en donde todo el poder se deposita en un solo individuo, como es el caso del narcopresidente, que hipócritamente actúa como dictador, pero con una fachada constitucional, y sigue el burro diciendo burradas así. También que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23. O sea que el narcopresidente es un metiche. ¿Qué carajos le importa si los gringos mandan dinero a organizaciones sociales, si no es su dinero? Pero le molesta porque esas organizaciones sí son un contrapeso contra los excesos de su desgobierno. Pero sigue la mata dando de estupideces así. Que ya 24 ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde. También es un acto intervencionista. Bueno, en este caso, como los gringos supuestamente mandan apoyos a organizaciones sociales, aquí el narcopresidente sí puede intervenir en asuntos que no le importan, en asuntos internos de los gringos. Si los gringos tiran su dinero en lo que lo quieran tirar, es muy su problema. Y es la misma táctica que hizo con el gobierno de Perú, por ejemplo, cuando catalogó a la presidenta Dina Boluarte como una presidenta espuria y al golpista Pedro Castillo como un presidente legítimo. Ahora la agarra con los gringos porque se están oponiendo a su diarrea legislativa, concretamente a su reforma al Poder Judicial, y no pasa de ser un tipo servir a los intereses de los gringos, porque él es el policía de las fronteras de los norteamericanos. Él es el responsable de la muerte de más de 40 migrantes centroamericanos que tenía presos en una cárcel de Ciudad Juárez, que murieron quemados de la forma más horrible, y todo por instrucciones del narcopresidente para servirles a los gringos, porque se les arrastra el caso también de Donald Trump, cuando le tronó los dedos para que le mandara 28,000 soldados para cuidar sus fronteras, y de manera gratuita, y el narcopresidente, pues ni tardo ni perezoso, mandó los 28,000 soldados. Y eso sí es un traidor a la patria.
porque el artículo 123 del Código Penal Federal señala que comete el delito de traición a la patria aquel mexicano que atente contra la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana, entregándola a un país extranjero. Y en este caso entregó los 28,000 soldados que supuestamente son la salvaguardia de la soberanía nacional de manera gratuita y además de manera cobarde y entreguista y servilista, porque simplemente lo amenazó que iba a subir los aranceles y el narcopresidente se tuvo que empinar para cumplir esa orden de Donald Trump. Y ahora se mete con Biden en lo que no le importa. Si quiere regalar su dinero, que lo regale muy su dinero. Pero ahora se queja de que los gringos se meten en problemas internos de soberanía al estar descalificando su reforma al Poder Judicial, como lo siguió manifestando el narcopresidente así. Contrario a nuestra Constitución. Pero en fin, entonces, en tal virtud, dice la carta, o el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles. Imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras. Bueno, lo que está diciendo el narcopresidente son puros disparates. Pues aquí el señor se duele de que se están oponiendo a su reforma y dice, pues, ¿qué les importa? Pues sí les importa, porque ellos son los signatarios de un tratado de libre comercio junto con Canadá, quien también ya protestó contra esa mal llamada reforma al Poder Judicial. Y sí les interesa porque parte de ese tratado es que no se vulneren los poderes de la Unión, como es el caso de desaparecer de un plumazo la Constitución, especialmente el artículo 94, en donde se señala que los ministros de la Corte, los tribunales electorales, los jueces de distrito, tribunales colegiados, etcétera, forman parte del Poder Judicial, y el Consejo de la Judicatura es el que administra, vigila y disciplina las faltas de los funcionarios, a excepción de los ministros, y que además se trata, en los términos del artículo 49 de la misma Constitución, de un poder autónomo, independiente. Y obviamente que al vulnerar la autonomía e independencia de la Suprema Corte, pues el peso se va a depreciar, la bolsa se va a caer, porque las inversiones o capitales extranjeros van a tener que salir del país, como lo hicieron en Venezuela, en Nicaragua. Por eso se están muriendo de hambre en Cuba, por ejemplo. Entonces,
el narcopresidente pues no tiene calidad moral para estar diciendo esos disparates, esos ejemplos pendejos. Pero aquí a lo que quiero llegar, que es mi comentario, además de que el narcopresidente es un corrupto, un farsante, un comunista de aldea, es que primero dice una cosa y luego dice otra, y luego se humilla, y luego se arrastra, y luego lambisconea, como es el caso de hace aproximadamente un año, en que el narcopresidente se refirió a Ken Salazar de manera muy distinta a como lo hizo en su circo del día de hoy, de la forma siguiente. Lanza contra Ken Salazar, el embajador pero no es el New York Times, es el Washington Post. New York Times. A ver, pónganlo. Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden. Y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación. Bueno, lo que quiero demostrar es que el narcopresidente es un tipo voluble, además es un tipo perverso, ruin, hipócrita, cínico, porque cuando el embajador de Estados Unidos en México declaró ayer que no estaban de acuerdo contra la reforma educativa o con la reforma educativa, el narcopresidente se prendió de coraje. Y cuando el embajador está a favor del narcopresidente, pues es un dulcecito, lo eleva hasta el cielo, lo trata como si fuera un semidios, un ser no terrenal. Y pues quiero llegar a la conclusión de que el narcopresidente con esas oposiciones de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, el narcopresidente va a querer matizar su reforma, pero no va a quitar el dedo del renglón de que va a quitarle su autonomía y su independencia. Y eso los gobiernos que signaron el Tratado Internacional no lo van a aceptar, porque es parte del convenio que firmaron para tener certeza jurídica, que de hecho no hay Estado de Derecho en el país, precisamente porque el narcopresidente ha creado un régimen autocrático que únicamente sirve a los intereses del narcotráfico y a sus paleros. Serán alrededor de 15 millones de huevones, atenidos, flojos, sinvergüenzas, gente cínica, gente pues deleznable porque no tienen dignidad ni tienen honor. Y el narcopresidente ya le quedan aproximadamente un mes para que se vaya a la chingada, pues se va a la chingada, pero no va a lograr que
que los norteamericanos y los canadienses le sigan el juego en sus afanes de crear en México un país comunista como el de Venezuela. Muchas gracias.